Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más aquí reunidos para seguir llevando la palabra del Señor como nos lo ha pedido, que sigamos llevando las buenas nuevas a todo el mundo entero. Y pues le damos gracias al Señor porque por estos medios podemos llegar a muchos lugares en los confines de la tierra, ¿verdad? Y pues bienvenidos, mi nombre es Carolina Brambila, copastora de este ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y como dice su palabra así mismo, volviendo a las sendas por donde Jesús caminó. Amén. Y pues le damos la gloria y la honra y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí en la casa del Señor y todos los que estarán viendo a través de las redes sociales. Le damos la bienvenida. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor sea el que sea glorificándose en esta hora, en mi vida y en cada uno de ustedes. Padre bueno, vengo ante tu presencia, Señor. Te pido que sea tu Santo Espíritu el que crece en mí y que mi carne mengue. Y que seas tú usándome en esta hora. Que seas tú poniendo palabra en mis labios, Señor. Que seas usándome. Que sea ninguna palabra que salga de mis labios no sea de mi carne, sino de tu directamente de ti, bendito Dios. Te pido que seas tú limpiando nuestros oídos, nuestros ojos espirituales y que podamos entender el verdadero significado de la palabra que tú me has dado. Bendito Dios, que tu Santo Espíritu sea el que redarguye nuestros corazones para gloria y honra tuya, bendito Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y pues bueno, vamos a estar el título de esta reflexión, las promesas del Señor. El Señor tiene muchas promesas para nuestras vidas, pero hay requisitos para poder gozar de ellas. Amén. Una es la salvación. La segunda es la vida eterna, su perdón y su misericordia, su paz, la libertad. ¿Y cómo es que vamos a obtener esas bendiciones, esas promesas? Vamos a empezar a reflexionar en cómo vamos a tener esa salvación. Si solamente es como se nos ha dicho, que solamente con creer, con decir y confesar que Jesús es el Señor y seremos salvos. Vamos a ver si es nada más eso o hay mucho más. Y vamos a ir a Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice así su santa palabra: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todo aquel que cree en Jesús. No es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Porque dice que también los demonios creen en él y tiemblan. Entonces solamente no es nada más creer en él, es creerle a él. Creerle que lo que él vino a hacer aquí en la tierra, que la palabra que él obedeció, esa es la que tenemos que obedecer. Creerle, confiar. Creer es confiar que sus palabras que él habló eran las que tenía, que es verdad. Si le creemos, obedecemos a sus palabras. Porque ¿cómo podemos decir, Señor, yo te creo, pero no hacemos nada de lo que se supone que estamos creyendo? Y vamos a ir a Juan 2:23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
Pero mire aquí este punto. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, o sea, no confiaba en ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea que él nos conoce. Si realmente le creemos o solamente sabemos que sí, creían en él porque habían escuchado todo lo que estaba haciendo. Pero muchos nada más sabían quién era, lo habían escuchado, pero no le creyeron lo que estaba hablando. Así mismo sucede ahora como en aquel tiempo. Él conocía al hombre, él sigue conociéndolo. A él no le podemos engañar. Él no puede ser burlado. Podremos decir, Señor, te amamos, pero si no guardamos su palabra, ¿cómo podemos decir que le amamos? Porque su misma palabra dice que el que me ama guarda mi palabra. Y el que no la guarda dice que es un tal mentiroso. Lo dice la palabra. Y vamos a Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque mire aquí nada más. ¿A quién se le apareció cuando estaban reunidos en la mesa? A los 12, a los que habían andado con él. Y se suponía que si ellos andaban caminando detrás de él, al par de él, tendrían que haber creído en sus palabras, tenían que haber confiado en sus palabras. Y no lo hicieron completamente como se debería. Porque miren cómo les reprochó, dice, su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Que ya también no se cree en la palabra del Señor. No se cree porque dice que creer es obedecerle. Creer en Jesús es solamente sabemos que sí, murió, resucitó y bueno, está entre nosotros. Hasta ahí muchos. Él cuida de todos nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros tenemos que andar para donde quieramos, hacer lo que queramos. Que al cabo el Creador nos cuida. ¿Será así? ¿Será que es así? No. Hay requisitos para poder beneficiarnos de toda palabra del Señor. Y dice en el 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál era ese evangelio que le dijo Jesús, Yeshua, a los apóstoles? Que fueran a predicar, que fueran a dar testimonio, que fueran a hablar lo que él les había dicho. El evangelio a toda criatura. Ese es el trabajo que nos ha dado el Señor a todo aquel que entendemos la palabra. Que vayamos a compartirla a todo el mundo, a toda criatura. ¿Todos van a creer en la palabra del Señor? No. Si no creyeron en el mismo Jesús, que lo tenían en físico, sigue la incredulidad, siguen los corazones duros. Pero dice que les va a reprochar también, porque dice que el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Entonces, si en aquel tiempo reprochó por su incredulidad y su dureza de corazón, así va a pasar de nuevo.
dice en el 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Creyera. O sea, cree que sí, es verdad que murió, resucitó, pero creer es que diga, sí creo, lo voy a poner en práctica lo que él dijo, porque yo lo creo. Y me bautizo porque me voy ya no quiero ser el mismo y que quede atrás todo lo que yo hacía, pensaba. El bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, si es al perdonarle, al bautizarse, se limpia y viene el Espíritu Santo de Dios para guiarnos a toda verdad. Y de esa manera dice, será salvo. ¿Y qué es ser salvo? Ser apartado. ¿Apartado de qué? De lo que él hacía. Para ser salvo tenemos que creer. O sea, empezar a dar pasos de obediencia. Para poder ser apartados, ser salvos. Muchas de las veces hemos visto videos donde va caminando una persona y cae un árbol y en cuanto pasó la persona y cayó el árbol, se salvó de milagro, como dice. Fue salvo, o sea, alcanzó a apartarse de la muerte. Así el Señor nos aparta, nos salva de todo aquello que nos mata espiritualmente o físicamente. Mas el que no creyere, mire, el que no creyere, el que no ponga en práctica lo que Yeshua practicó, será condenado. Así lo dice la palabra. Y el 7 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea que si hay señales de que aquel que cree en él, que obedece su palabra, va a hacer lo mismo que él hacía. Porque no es nuestra carne, es el poder de Dios el que lo hace. Esa es la gran diferencia. Creer en Él, obedecerle, estar apartados del mal. Y dice en Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes y se bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Será que para todas las personas? Que aunque no obedezcan su palabra, ¿será que podrán hacer esto? A aquel que cree y obedece su palabra, ese es el que le está dando la autoridad. Se podrá tomar cosas mortíferas, pero no morirá, no les hará daño. Y sobre el enfermos pondrá mano y sanarán. Esa es su promesa. Son promesas del Señor que tiene para su pueblo todo aquel que en Él cree. Todo aquel que a Él le cree. Si creemos en lo que Él habló, en lo que Él hizo, más adelante vamos a estar viendo qué es lo que, cómo debe de hacer y caminar todo aquel que en Él cree. Y todo aquel a Él le cree. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén,
y en toda Judea, en toda Samaria y hasta los últimos de la tierra. O sea que ahora es cuando podemos tener ese poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo le vamos a hacer testigos? Poniendo en práctica su palabra. Poniendo en práctica lo que Jesús, Yeshua, Él puso en práctica. Amén. Así es de que el Señor, Él nos ha dejado bien claro que si obedecemos su palabra, que si le creemos, entonces no podemos andar creer en lo que el mundo ofrece y creer en lo que Jesús y nuestro Padre nos ofrece. Y dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no nada más nos está mandando que llevemos su palabra, que enseñemos lo que Él nos dejó que guardáramos. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que os han mandado. O sea que no es nada más decir, Señor, yo te creo que resucitaste y ya, eso es todo. En Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 3:1: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que Él nos hizo renacer, y renacer significa empezar de nuevo. Porque si en la primera nacimiento no le hicimos bien, ahora nos da Él tiene misericordia y nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Él dio su vida para darnos vida. ¿Y para qué nos hizo renacer de nuevo? Dice en 1 Pedro 1:4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Mediante qué? La fe es el creer, pero también el obedecer. No tiene que ser corruptible, tiene que ser, no tiene que ser incorruptible, tiene que ser limpio, porque dice que el Señor es de orden. Él no puede habitar en lo sucio. Además, dice que Él no viene a donde está lo limpio, sino Él viene a donde está lo sucio para limpiar. Él es el experto para eso. Solamente nos pide que nos dejemos, ¿verdad? Dice en el 5, que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por eso es que si a usted le han dicho que ya el venir a los pies de Cristo y empezar a conocer la verdad no va a sufrir, es mentira. Porque dice que es necesario que por un tiempo suframos, que por un tiempo seamos afligidos por diversas pruebas. Y dice en primera de Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada con alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que si no pasamos por esas pruebas, ¿será que le vamos a dar alabanza? ¿Le vamos a dar la gloria y la honra al Señor si no hemos pasado por pruebas? Es necesaria para poder dar la gloria y la honra al Señor. Que muchas veces quisiéramos no pasar por esas pruebas. Porque ¿a quién le gusta que lo lastimen? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero dice en el 8, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inafible, glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin, obteniendo el propósito de nuestra fe. El propósito de nuestra obediencia, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el propósito, el fin, obteniendo el fin de vuestra fe. Como hemos venido conociendo que el fin no es como que ahí termina, sino que significa el propósito. Y fe también significa obediencia, creer. Entonces, si lo leemos de una manera, obtenido el propósito de vuestra obediencia que es la salvación de vuestras almas. Para eso es el propósito. Amén. Así es de que el sufrir, cuando es que el Señor nos está probando, es necesario para pulirnos, para ir sacando lo mejor de nuestras vidas. Y como dice en Romanos 10:8, Romanos 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Si recordamos que anterior leímos al principio que decía que con la boca se confiesa y con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y miren aquí dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
eso también, ¿con qué es lo que dice que tenemos que amar a nuestro Señor? Con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por eso es que dice que con el corazón creemos, o sea, si lo estamos amando, lo estamos creyendo, estamos afirmando de que decimos sí creemos que tu palabra es verdad y que si guardamos tu palabra vamos a tener bendición. Para eso es esto. Y dice en el 12, Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo pensaban que nada más los judíos tenían que las promesas del Señor. Pero el Señor está diciendo que ni el judío y el griego es el mismo Señor de ellos. Solamente es abrazar su palabra, ponerla en práctica, y es el mismo que nos bendice a los judíos como a los griegos, como a todo el que esté esparcido en todo el mundo. Y todo aquel que dice Él es rico para con todos los que le invoquen. ¿Y será que una persona que no conoce de Él, que no le ama, invocarlo significa llamarlo? ¿Y será que a una persona que no obedece le va a ser escuchada sus oraciones? Ahí vamos a ver más adelante. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Ve? O sea que es importante creer en Él, obedecer su palabra para poder, y si lo conocemos, dice que si lo hemos conocido, guardamos su palabra. Pero si no lo conoces, no la guarda. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel cual no han creído? Creer es también creer en su palabra y la obedece. ¿Y cómo creerán aquel que dice en el que no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren invocados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian sus buenas nuevas. Por eso es necesario que llevemos esta palabra, para que no haya una excusa de que no escucharon la palabra. Dice, ¿cómo vas a clamar al que ni siquiera has conocido, no has escuchado? ¿Y cómo vas a ir a predicar si no te han enviado? Porque todo aquel que conoce ya de la palabra está obligado a compartir la palabra. Automáticamente está haciendo que debe de ir a predicar. Predicar es hablar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian sus buenas nuevas. Las buenas nuevas es de que si obedecemos su palabra, tenemos la misma bendición, las mismas promesas que el Señor hizo desde el principio. Esa es la buena nueva. Que si obedecemos la Torah, si obedecemos sus escritos, porque dice que su palabra no cambia, permanece para siempre. Y miren lo que dicen en Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, la obediencia viene por el oír la palabra, por oír lo que dice que se debe de guardar. Y creer
viene esa fe de creer en esas promesas. Que si nosotros obedecemos su palabra, obedecemos el Evangelio, entonces el Evangelio no es nada más decir, confiesa con tus labios y cree en tu corazón que Jesús es el Señor y serás salvo. Ahí no hay que obedecer. Solamente con confesar no es obedecer. Por eso dice aquí, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, porque no muchos creen que el Evangelio en las escrituras antiguas, como se le conoce en la Torá, ya no creen. Ya se dice que ya eso ya no se tiene que guardar. Y al no creerlas, que se deben de guardar, pues no lo obedecen. Y vamos a Joel 2:31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que si no estamos en obediencia, ese gran día, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser protegido de todo eso que viene? Y la señal dice que será que el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande de espantoso de Jehová. Pero el que no conoce su palabra, nomás va a decir, la naturaleza está enojada, como muchos dicen. La madre naturaleza está enojada. Está desquitándose del mal que le hacen. No es la naturaleza, es el Señor que hizo la naturaleza. Y que si no hay obediencia, Él está enojado. Claro que está enojado. Porque si Él nos ha dejado las instrucciones para obedecerle y ve que no las estamos haciendo, ¿a poco va a estar bien contento, bien feliz por la desobediencia? Pues no. Y dice en Joel 2:32, y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el momento de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Ve? Estas promesas es para Jerusalén, para Israel, pero también para todo el remanente que él haya llamado. Y todo aquel, ¿y quién va a invocar su nombre? Si ya se le conoce, ese remanente, el que está obedeciendo su palabra. Es el que va a invocar su nombre. Pero al invocarle, él sabe quién le está obedeciendo. Y él dice que cuando obedecemos su palabra, lo invocamos, dice que él pone atentamente su oído a nuestro clamor. Entonces no es nada más creer, saber, sino creerle, obedecerle, conocerle, para poder ser salvo y clamarle. Porque esa es su promesa. Que si le conocemos, si obedecemos, si amamos su palabra, y que el día que lo clamemos, Él nos hará salvos, nos va a guardar, nos va a apartar. Así como veníamos en
en otra reflexión, ¿verdad? Que en Egipto, cómo el Señor los salvó de todas esas plagas, los apartó de todas esas plagas. ¿Por qué? Porque Él conocía a su pueblo. Y esa misma promesa tenemos ahora, que si guardamos su palabra, si abrazamos su pacto, si abrazamos sus promesas. ¿Y cómo las vamos a abrazar? Con la obediencia, poniendo en práctica sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. Ese es el que va a escuchar el Señor. Claro, por ahí va a haber uno que otro que va a tener misericordia el Señor, porque muchos estarán haciendo cosas que son en contra del Señor, pero ellos están creyendo con todo su corazón que esa es la manera que están agradando y lo están haciendo de esa manera. El Señor va a tener misericordia. Pero hay de aquel que a lo bueno le diga malo y a lo malo bueno. ¿Y qué es lo que ahora dicen? Que ya el Antiguo Testamento, eso ya no sirve, eso ya no es malo, es maldito. Las leyes de Moisés ya esas eran malditas. Por eso dice, ay de aquel que a lo bueno le llame malo. A eso se está refiriendo. Y ahora ya no obedecerla es bueno. A eso se está refiriendo. Ay de aquel que a lo bueno le llame malo y a lo malo bueno. Y vamos a ver cómo vamos a obtener la vida eterna. Mire cómo nos deja el ejemplo tan claro. Deuteronomio 30:10 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuándo va a ser? Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en el libro de la ley. ¿En cuál ley? La ley de Dios dada a Moisés. Dice, cuando te convirtieres a Jehová, o sea, cuando te regreses y hagas lo que Jehová dice, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está. Si creyéremos con nuestro corazón en estas palabras, y confiesas con tu boca que esta palabra es verdadera, seremos salvos. Y al guardarla dice que vamos a tener vida eterna. Si cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. O sea, le está diciendo, no me vengas a poner excusas que es pesado y que es difícil. Dice, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y no lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón, para que lo cumplas. Eso es lo que leímos al principio, que si lo creemos con nuestro corazón y lo hablamos con nuestra boca, seremos salvos. Y dice que está muy cerca de nuestra boca y de nuestro corazón.
Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que hay en el corazón es lo que va a hablar nuestra boca. Entonces, si amamos, si lo hacemos parte de nosotros, esta palabra está ya en nuestro corazón. Y al estar en nuestro corazón, está en nuestra boca. ¿Para qué? Para que lo podamos cumplir. Y dice en el 15, Deuteronomio 30:15, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y dice el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. El 17 dice, mas si tu corazón se apartare, no oyeres y no te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, dice en el 18, no os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongarás vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar a posesión de ella. El 19 dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Ahí está. El escoger guardar su palabra nos trae vida y nos da esa promesa, la vida para que vivamos yo y mi descendencia. Aquí está la promesa. No es nada más decir solamente de labios para afuera. Siempre es creerlo en nuestro corazón, porque dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero ya vimos que si está en nuestro corazón, está muy cerca de nuestros labios. El corazón, mire, ¿qué distancia está el corazón de nuestros labios? Y si ya está en nuestro corazón, dice que de la abundancia del corazón habla nuestros labios. Una persona amargada, una persona sin su palabra, no puede andar feliz por la calle. Va a estar amargado. Porque dice que la palabra de Dios añade alegría a nuestras vidas. Esto me impactó y ya lo había leído muchas veces. Pero el leerlo así como más a fondo, el verlo, sentirlo, visualizarlo en mi vida, en mi familia, dije, si yo ya lo había tomado, ahora con más razón. Esto viene a refrescarnos su promesa. Sabemos que Él ofrece vida con su palabra. El obedecer los estatutos, sus leyes, sus mandamientos, da vida. El no obedecerlo trae muerte, muerte espiritual y a veces también va a ser física. Y por eso el mejor consejo dice, yo te aconsejo que tomes la vida, que tomes la bendición, que te elijas por eso. Y dice el 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él.
porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra. El propósito es eso, de que habites sobre la tierra, que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Es una promesa que les hizo a ellos, pero nosotros nos podemos beneficiar de esta promesa. Esta promesa está cerca por cumplirse para todo aquel que ponga en práctica esta palabra. La palabra es viva, tiene vida, esta no muere. Dice que muera la flor, muera todo, menos su palabra morirá. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso todo el mundo lo dice. Pero no nos enseñan que el creer va más allá. Creer es creerle, que lo que Él hizo es verdad. Y el consejo que dice que le enseñen todo lo que Él enseñó. Ese es el evangelio. Que enseñemos lo que Él enseñó. ¿Será que Jesús, Yeshua, guardó este consejo? Claro que sí. Porque no hubo pecado en Él. Y sabemos que pecado es infracción de la ley. Porque todo aquel que infringe la ley comete pecado. Y dice en Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, sea apartado de los malos caminos, para que sea salvo, para que se aparte de sus malos pensamientos, para que se aparte de todo lo que hay en su corazón. Por eso ahorita no lo tengo en mente, pero sé que, como dice, sé que está ahí en el libro de la Biblia, ¿no? Que le pide, hijito mío, entrégame tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón se encuentran los malos pensamientos. Dice que ahí se encuentran los homicidas, fornicación, todo ahí se encuentra. De ahí comienza, de aquí del corazón. La borrachera y todo ese desorden del corazón viene. Por eso el Señor dice, entrégame tu corazón para transformarlo, para limpiarlo, darle vida, salvarlo de todo pecaminoso, de todas esas malas costumbres, de toda tradición, de toda transgresión a la palabra. Y dice en el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, el que no obedece su palabra ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La misma palabra se convirtió en Yeshua. ¿Para qué? Para que Él la pusiera en práctica correctamente. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, amaron más sus costumbres, sus tradiciones, mandamientos de hombre, que la misma palabra de Dios. Porque sus obras eran malas. Y dice en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. O sea que si llegamos a los pies de Cristo, de Yeshua, la misma palabra, ¿qué nos va a hacer? Va a querer, Él nos va a reprender con su misma palabra, va a decir, hey, esto no, esto que estás haciendo por aquí no va. Como hace poco tuve un sueño donde veía que como que yo iba caminando hacia un lugar y en vez de caminar por ese camino me iba queriendo agarrar un camino incorrecto y me dijeron, ¿a dónde vas? Yo les decía y me dice, es que este camino no te lleva a ningún lado, vas mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Reflexionar, ¿qué estoy haciendo que me está queriendo sacar de ese camino que me lleva al Señor? Y dice así en el 20, lo repetimos, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Y qué es la verdad? La palabra, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus preceptos. Entonces quiere decir que si venimos a hacer su palabra, venimos a la luz, porque dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino, su palabra. Para que seamos manifiestos, sus obras son hechas en Dios. ¿Cuándo hacemos qué? Cuando andamos en la verdad. Vamos a la luz y así el Señor se va a manifestar en nosotros. Y sabemos que las obras que estamos haciendo, los hechos en Dios, esos no son reprendidos. Porque ¿cómo pueden reprender a lo malo? Perdón, a lo bueno. Solamente lo malo, lo que es en contra del Señor. Gloria al Señor. Y vamos a Romanos 8:1. Yo lo que hago es, yo sé que leemos mucho, pero la misma palabra es la que nos tiene que hablar, porque las palabras que salgan de mi labio no son huecas, pero la palabra del Señor es poderosa, tiene vida, nos da esperanza, nos da la salvación, nos trae vida. Dice en Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación los que hacen la voluntad de Dios, nuestro Padre, los que están en la misma fe que Jesucristo, por lo que caminó, por lo que guardó Jesucristo. O sea, no hay ninguna condenación para aquel que obedece lo que Jesucristo obedeció. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne, conforme a los deseos de que yo tengo ganas de ir para allá, yo me voy para allá. Todo lo que la carne desee, satisfacciones, esos pueden tener condenación, más si no conforme al Espíritu. Los que andan conforme al Espíritu no pueden ser condenados. Eso es una promesa de que si andamos rectamente, y si Dios es justo, Él no puede cometer injusticia. Y vamos a Juan 5:24. Y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea que hay verdad. Si creemos en Él,
en el que envió, o sea, en nuestro Padre, en su palabra que ya la leímos. Si creemos en esa, tendremos vida eterna. Él mismo lo está diciendo. No, y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, cuando no conocíamos la palabra del Señor, no la obedecíamos, estábamos en la muerte espiritual. Pero al empezarla a poner en práctica, dice que tenemos vida. Y vida eterna nos ofrece. Y dice en el 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Quién va a ser el que va a escuchar la palabra de Yeshua cuando Él venga? Solo el que obedece. El que conoce su palabra. El que la guarda. Ese es el que va a tener vida eterna. Aunque haya muerto, dice que vivirá. Y esto es una parte, la primera parte. Y les voy a dar un poquito de la segunda parte. Porque dice que Él es el pastor de pastores. Y y su oveja, dice que conoce a sus ovejas por su nombre. Y cuando Él las llama, escuchan su voz y lo siguen. Por eso es que dice que cuando Él venga, Él va a hablarles y van a escuchar. ¿Por qué? Porque son sus ovejas. Los dejo con esta parte. La próxima semana estaremos llevando la segunda parte. O a lo mejor hasta la tercera parte, porque esto se está poniendo bueno. Porque las promesas del Señor se cumplen para todo aquel que dice yo quiero. Amén. Y para el que quiere obedecer. Para Él está la promesa. Y yo les aconsejo, como el Señor dice que nos aconseja, que tomemos la vida, que tomemos su palabra para tener vida eterna, para tener esa salvación que Él ofrece. No como la salvación que ofrece el mundo. No. El Señor nos ofrece vida eterna, esa paz, que también vamos a estar viendo cómo poder tener esa paz. Amén. Esperamos que el Señor les haya hablado a través de esta palabra y que seamos poniendo en obediencia, que el Señor ponga ese espíritu de obediencia para que pongamos en práctica, y los más beneficiados en escucharla, en ponerla en acción, somos nosotros. Así es de que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja, y queremos verlos, escucharlos para la próxima semana aquí de nuevo. No se la pierda, la segunda parte. Invite a sus amigos, pase la voz, comparta, porque esta es palabra de Dios y se tiene que escuchar hasta en los confines de la tierra. Amén. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.